El 27 de septiembre, Acción Social y la Fundación Víctimas Visibles organizaron la presentación de la Ley de Víctimas en la Casa de Nariño. El presidente Juan Manuel Santos selló el compromiso de su gobierno con las víctimas de todos los actores armados y con la defensa de los derechos humanos en Colombia. Lo digo claramente, si logramos pasar esta ley y cumplirla en beneficio de nuestras víctimas, si solo hacemos esto, habrá valido la pena para mí ser presidente de la República y para ustedes ser congresistas. La Fundación Víctimas Visibles, mediante convenio con Acción Social, se encargó de la convocatoria e invitar al evento a 120 víctimas de los más recónditos lugares del país y de todos los actores armados, además de 5 víctimas líderes de organizaciones internacionales. Hoy queremos dar un paso más allá, uno fundamental, y dejar firmado sobre piedra un compromiso profundo e irrevocable de la sociedad colombiana con nuestras víctimas. Y lo haremos sobre un principio esencial: no vamos a discriminar a ninguna víctima. Lo importante acá no es quiénes son los victimarios, sino reconocer el derecho de las víctimas, vengan de donde vengan, a una reparación y a una vida digna. De esta forma, en la presentación de la Ley de Víctimas estuvieron sobrevivientes de las bombas de Pablo Escobar, de masacres de paramilitares, de tomas guerrilleras, de secuestro, víctimas de desplazamiento y de desapariciones forzadas. Vemos con beneplácito cómo nos dan esa luz radiante para reconocer nuestro dolor, pero también nos tratan sobre una misma esfera. Somos víctimas del conflicto armado, sea quien fuera el actor que nos hubiera causado el daño. Es por ello que siento que hoy nuestro país asoma un nuevo sol y en cabeza del doctor Santos, que en buena hora, aún a escasos 2 meses de su gobierno, se ha acordado de esta parte de Colombia, que ha llorado, que ha sufrido, pero que con regocijo le decimos, aquí estamos para ayudarle, doctor Santos. Fueron invitados a este evento como testigos de excepción del compromiso del Estado colombiano y como acompañantes de las víctimas, varios dirigentes de organizaciones de víctimas internacionales y de víctimas de hechos de terrorismo en el mundo, como las Torres Gemelas de Nueva York, representado por Rosemary Dilar de la Fundación Memoria del Pentágono, Yolandé Mukagasana del genocidio de Ruanda, directora de la Fundación Nia Mirambó y candidata al Premio Nobel de Paz en el 2011. De Argentina, María Victoria Paz, miembro del Centro de Estudios Legales para el Terrorismo y sus víctimas CELTIC, y Guillaume Denois de Saint-Marc, presidente de la Fundación Francesa de Víctimas del Terrorismo. Ellos se convertirán en veedores internacionales de este proceso. Felicito a las víctimas colombianas por su determinación y quiero decirles lo siguiente: cuando uno dirige su mirada hacia el sol, nunca ve la sombra. Sigan adelante la lucha con amor y con el sentimiento de justicia y no de venganza. Eviten el odio, porque es un sentimiento destructor y la primera víctima de él es quien lo siente. No habrá humanidad sin perdón, no habrá perdón sin justicia, no habrá justicia sin humanidad. Viva la paz para Colombia, viva la justicia y la paz en el mundo para las generaciones humanas. Como una manera simbólica de asumir su compromiso moral a favor de las víctimas, el presidente Santos personalmente radicó ante el legislativo el proyecto de ley de víctimas, que permitirá reparar de manera integral a los afectados por las acciones de grupos armados. Sabemos que una indemnización o un pago monetario no recupera una vida. Por eso lo que se plantea hoy es un esfuerzo de reparación integral para que se permitan reconstruir los proyectos de vida. Y esta reparación implica la superación de la victimización, la reconstrucción de las capacidades de los individuos, la reelaboración de los hechos, la regeneración de la confianza y el restablecimiento del tejido social. Van a ver ustedes hoy una experiencia de trabajo a través del último año con la Fundación Víctimas Visibles,
en donde más de 1000 víctimas a nivel nacional han desarrollado un proceso de atención psicosocial. Son víctimas que han sufrido los rigores de la violencia y de la guerra en Colombia, pero que también han dado pasos hacia recibir la indemnización administrativa, pero sobre todo un apoyo psicosocial. Sin embargo, sabemos que el camino a recorrer con ellas aún es largo y por eso esta ley se convierte en un paso fundamental. El proyecto de ley de víctimas, logrado por consenso entre los partidos pertenecientes a la Unidad Nacional, hoy es el resultado de un trabajo en equipo. El proyecto de ley de víctimas consiguió algo que no se ve todos los días. El ideal de atender las necesidades de las personas victimizadas superó diferencias, superó barreras políticas, confrontaciones partidistas. Impulsar una política integral en este tema creó un compromiso de la gran mayoría de partidos y sectores que hoy tienen representación en el Congreso y de quienes el gobierno espera sinceramente contribuyan a que esta iniciativa tenga un trámite sin dilaciones en la presente legislatura. Hoy se sella un nuevo acuerdo, el consenso de unidad por las víctimas. La intención que nos congrega es apoyar a estas familias colombianas, otorgándoles la visibilidad que requieren, que dejen de ser de una vez por todas una simple estadística. Recordemos, acompañemos y honremos su dolor. Construyamos entre todos los sectores un horizonte más justo para ellas. Este es un momento histórico, es un logro democrático para la paz de Colombia y con el respaldo de los partidos de coalición se espera que la ley de víctimas cumpla con las condiciones para ser aprobada en los 4 debates que exige el proceso. Colombia tiene una deuda moral con sus víctimas. Llegó la hora de la reinserción de los buenos, porque comprendimos que las víctimas son más importantes que los victimarios y el dolor que padecen es el mismo. También llegó la hora de saldar nuestra deuda moral como sociedad, porque el gobierno no puede estar solo, ni tampoco el Congreso. La sociedad debemos hacernos corresponsables de la sanación de las víctimas. Llegó la hora de trasladar los reflectores de los victimarios a las víctimas, a quienes durante años tuvimos reducidas en los medios de comunicación a número de heridos, muertos y desaparecidos. Llegó la hora de devolverles un rostro y una historia de vida, de no estigmatizarlas más, primero con la muerte física y luego con ese algo debían, por algo será. Llegó la hora de honrar a sus muertos, que son nuestros muertos, son los muertos de nosotros como colombianos, de hacer en paz los duelos públicos que ellos hicieron con mucho miedo y en privado. Su catarsis es nuestra catarsis, su memoria, queridas víctimas, es nuestra memoria. Llegó la hora de contagiarnos de solidaridad y compasión, de asumir nuestra corresponsabilidad como sociedad en la sanación de las víctimas, de escucharlas, de estimularlas a reencontrarse con el lenguaje, para articular su nueva realidad y volver a empezar. Eso nos permitirá reconocernos como sociedad, ser solidarios y contribuir a devolverles su dignidad, porque al hacerlo fortalecemos nuestra propia dignidad como nación. Llegó la hora de escucharlas, de hablar con ellas sobre reconciliación. Las víctimas son las únicas legitimadas moralmente para perdonar a sus victimarios, perdonarnos a nosotros por tantos años de olvido y convertirse en verdaderas hacedoras de paz. La Fundación Víctimas Visibles seguirá trabajando para darles a ellas, a las víctimas, el lugar protagónico que se merecen después de estos años de olvido, como una forma de contribuir a devolverles su dignidad. Doctora Diana Sofía Giraldo, directora de la Fundación Víctimas Visibles, muchas gracias por toda su colaboración. Muchas gracias. La Agencia Presidencial para la Acción Social abrió un espacio para la discusión virtual con el fin de que los ciudadanos interesados en la ley de víctimas puedan debatirla públicamente. Hemos abierto en la página de Acción Social, www.accionsocial.víctimas, un espacio para iniciar la discusión y canalizar por parte de la sociedad civil hacia los diferentes ponentes las ideas, propuestas y comentarios que tengan las organizaciones de víctimas.